Tengan la bondad de sentarse los que estuvieron de pie. Solo echamos gasolina y empezamos. Bien. El tema, hermanos, que hoy esta mañana quiero compartirles: cuidado con los cerdos. Cuidado con los cerdos. Y le aseguro que usted va a aprender algo poderoso esta mañana. Hermano, la palabra cerdos en la Biblia se menciona aproximadamente unas 20 veces. Por supuesto, en la Biblia, el término plural para los cerdos es coairos, que es la palabra que en el Nuevo Testamento se traduce también, o en el Antiguo, como cerdos. Pero también la palabra, hermano, latina es la porcus. Es de ahí donde viene la palabra puerco. Entonces, hermano, cuando hablamos en términos castellanos, el puerco se le conoce o se le conocía dentro de la Biblia o dentro de la ley mosaica, de acuerdo a Levíticos 11:7 y Deuteronomio 14:8. El cerdo era altamente prohibido por Dios para el pueblo de Israel. La Biblia aclara que por las pezuñas, por lo inmundo y por ende los cerdos, en términos literales hablando, no cabían dentro de la cultura. Es más, no se podía comer, era altamente prohibido por las leyes establecidas, las cuales Dios había puesto. Oye, una razón. Usted me va a decir, pastor, ¿y qué tiene de mal esos animalitos? Lo que sucedía es que los pueblos paganos, hablando del pueblo gentil, de acuerdo a lo que dice Isaías, capítulo 65:4 y 66:3 al 17, habla que los cerdos los consumían los gentiles, pero el punto no era que los consumían, sino que en algunas veces el pueblo gentil los usaba aún como ritos. Entonces, el cerdo en algunas ocasiones, lo ocupaba hasta para hacer ritos. A tal grado, hermanos, que dicen que Antíoco Epifanes, cuando llegó, hermano, enviado en el año 70, se acuerda que Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. ¿Se acuerda que Jesús dijo que lloraran a las mujeres, no por él, sino por los niños que no estuvieran encinta, embarazadas, porque en el año 70 iban a invadir a Jerusalén y el templo iba a ser quitado? Y lo que sucedió es que cuando llega el emperador o llega el encargado, llamado Tito, al templo, ¿sabe qué hizo en el templo de Dios? Sacrificó cerdos en el templo de Dios. Y lo hizo como un acto deplorable. Lo hizo para burlarse de la fe de los judíos. Botaron el templo y sacrificaron cerdos, cuando eso era altamente prohibido por Dios. ¿Pero por qué lo hicieron? Pues por un acto pagano. No voy a hablar tanto, hermano, de en sí las características de los cerdos en términos físicos, porque no es esa mi intención. Pero decirle que para los judíos, dentro de ese territorio, no podían haber este tipo de animales. Sin embargo, en el tiempo de Jesús, menciona algunos casos, como en Gadara. Gadara era un pueblo que estaba dentro de las tierras judías, pero el pueblo era gobernado, o era, como quien dice, era una población de solo personas no judías. Por eso es que en Gadara vivía gente, pero aunque estaban dentro del territorio, no eran, la gente que vivía allí no era judía. ¿Se acuerda usted que también aquí Lucas 15 habla que el hijo pródigo se fue a apacentar cerdos a una provincia muy lejana? Entonces, no había cerdo dentro de ese territorio. Pero quiero enseñarle, hermano, que a pesar de todo eso, los cerdos en nuestra cultura son muy útiles. Bueno, en nuestra cultura, hermano, creo que es uno de los platos. Bueno, yo en lo personal no como cerdo, no como costilla, pero para algunos no es que sea judío, ¿me entiende? Sino por cuestiones de higiene y de salud. Pero para algunos, como dice el joven Stanley, dice la costilla es lo más rico. Ahora, en nuestra cultura se consume. En nuestra cultura, hermano,
El cerdo, sus pieles son, hermano, de tan utilidad que se usa para algunas cuestiones industriales. Su piel es más, yo no sé, perdón que le voy a decir esto, pero es una de las, también se usa la piel para cuestiones médicas, para hacer injertos. Yo no sé por qué, mis amados, pero a uno no le pueden hacer un injerto de una oveja, pero le queda el injerto de un cerdo. Y es la única piel que es, ¿verdad, licenciada? Imagínense que le haga falta cuando le hacen un injerto por ahí. No se va a dejar morder de un chucho, hermano, hoy en Navidad, porque un injerto de cerdo. Y es la única, porque tiene los mismos genes. Dios nos ayude, hermano. No quiero entrar en detalles, porque algunos hoy se sienten así, como dice, ya tengo esa figura. Se usa para varias en nuestra cultura. Pero hermano, no era así en el tiempo bíblico. Ahora, ¿qué le quiero enseñar esta mañana? Para los judíos los cerdos representaban, hermano, por lo menos tres cosas. Una de ellas es que para ellos representaba impureza, hablando en términos literales. Para los judíos los cerdos era algo desagradable. Por eso cuando habla del hijo pródigo que estaba apacentando cerdo, dijo, ¿qué estoy haciendo aquí tan miserable? Cuando en la casa de mi padre hay riqueza, hay abundancia. Y Jesús tiene que ilustrar esa parábola del hijo pródigo para dar a entender lo desgarrable que es caer en el pecado, lo desagradable, lo implorable y todo lo que pueda mencionarle. Al caer en el pecado, una persona pierde los valores. Y es lo que Jesús quería enseñar. Pero también los cerdos, hermano, en la Biblia tiene una figura espiritual. Y es ahí donde esta mañana el Señor quiere hablarnos. Cuidado con los cerdos espirituales. Estaba la semana pasada, hermano, porque el domingo casi me sentí caído por no haber predicado. Y estaba ahí mientras leía la palabra y este mensaje dándome vueltas y dándome vueltas en la cabeza. Porque la Biblia dice, hablando de la historia que hemos tomado, y es tremendo que Jesús dice que llega a Gadara. Y cuando llega a Gadara, había un hombre, dice la Biblia, con un espíritu inmundo, el cual la Biblia dice que tenía una legión. Y esa legión se constituía de 2,000 espíritus. Dice que Jesús venía, hermano, del otro lado. Fue cuando se le levantó una tormenta, ¿se acuerda usted? Que anegaban y que casi se hundía. Óigame por favor. Dice la Biblia que mientras ellos iban, se le levantó un viento contrario, a tal grado que la barca, hermanos, casi se hundía. Y los discípulos preocupados. Y todos conocemos la historia cuando ellos, hermano, estaban a punto de perderse, hermano, la barca y todo, porque ellos iban hacia el otro lado. ¿Cuál era el otro lado? Era Gadara. ¿Y por qué se le levantó una tormenta? Porque en Gadara Dios se iba a glorificar. Se levantaron tormentas, vientos contrarios, porque el enemigo se quería oponer a la obra del Señor. Y cuando llega a Gadara, hermanos, estaba un hombre con un aproximado de 2,000 demonios dentro. 2,000 demonios dentro. ¿Cómo te llamas? Le dice Jesús. Y él le dice, yo no tengo nombre, porque soy una legión. Legión no es un nombre, es aproximadamente una característica de un número de 2,000 hasta 5,000. Este hombre cargaba esa tremenda, la gente lo miraba. Dice que daba voces en los sepulcros, en los montes. Lo habían tratado de amarrar con cadenas. Y dice que las cadenas y los grillos y todo lo desmenuzaba, dice el texto. Era un hombre que nadie lo podía detener. Un hombre endemoniado, hermanos, que lo amarraban con cadenas. Nada podía contra él. Pero escúcheme, por favor. Dice la Biblia en el versículo 17.
que la gente comenzó a decirle que se fuera lejos del entorno de Gadara. Eso me impactó, eso habló a mi vida. ¿Cómo es posible que había un hombre ahí que necesitaba la liberación? Pero escúcheme, la gente estaba aplaudiendo que aunque había un hombre que estaba atado por el demonio, pero a ellos les interesaba más los cerdos que los demonios que tenía el hombre. No estuvieron contentos, no aplaudieron cuando supieron que Jesús lo liberó. Se enojaron y le dijeron: vete de aquí, porque preferían los cerdos que ver la liberación espiritual de un hombre. Y ahí es donde el Señor me habló. Muchas veces no estamos contentos con la liberación espiritual de otra gente, con las bendiciones espirituales de otro. Es ahí el punto, que cuando hay cerdos espirituales en el corazón, hermano, nos molesta ver a otro bendecido, ver a otro, hermano, que Dios está obrando. Porque a veces queremos verlo en la quiebra, en la desgracia. Somos envidiosos por naturaleza, y es porque no nos gusta ver la bendición en las manos de otros. Y esto está fuerte, pero le voy a decir esto: cuando hay cerdos espirituales, la gente prefiere aplaudir eso y no ver a alguien libre, y no ver a alguien que tal vez no tenga las bendiciones terrenales, pero tiene un corazón, hermano, lleno de amor, de gracia y compasión para los demás. ¿Cómo es posible que estaban molestos porque les interesaban más los 2000 cerdos que un hombre que ahora dice que estaba sentado viendo a Jesús, dice, en su juicio cabal? Dice que ya no se estaba cortando, dice que ya no andaba gritando, ya no andaba desnudo, ya no andaba de un lado para otro, ya no gritaba en los cementerios, ya no gritaba en la noche, ya no andaba haciendo eso, porque estaba en su juicio cabal. Pero la gente le rogó: vete, preferimos los cerdos que ver a ese hombre libre. ¿Sabe qué dice Jesús? Que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. ¿Sabe qué dice Jesús cuando mira a alguien libre? Él dijo: yo vine a deshacer las obras del diablo. Pero cuando llega a Gadara, los de ese lugar le dicen: vete, no te queremos acá, porque nos mataste, porque nos destruiste el hato de cerdos. Y yo le decía al Señor: ¿cuántos cerdos espirituales hay en nuestra vida? Que a veces nos molesta ver la bendición en otro. Y somos tan egocentristas que nos gusta cuidar nuestro mundo. Y aquí va, esto va fuerte. Pero los cerdos espirituales, escúcheme por favor, preferimos muchas veces tener el favor de la gente que el favor de Dios. A Jesús no lo amaron en Gadara, lo echaron de ahí por una liberación, pero no era la liberación, eran los cerdos que estaban apacentando. Y el Señor me habló y me dijo: hay mucha gente que está apacentando cerdos espirituales. Hay mucha gente que no le gusta que le toquen o que le digan algo porque no molesta. ¿A qué me refiero? Hermano, hay gente que es su amiga siempre y cuando usted no le toque el pecado que ella tiene. Hay personas que es su amiga y que usted es querido mientras usted no le dice que está haciendo mal. Pero cuando usted le dice que está obrando mal, entonces le dice: vete de mi casa. Quiero decirle algo de parte de Dios esta mañana: mejor que golamos a unción y no a cerdo. Mejor que nuestra fragancia sea presencia de Dios y no a tolerante de cosas que no debemos de tolerar. Yo sé que esta predicación es fuerte, hermano, en todo el sentido de la palabra, pero el Señor me decía: no podemos seguir apacentando cerdos espirituales, porque no queremos ver a otro libre para la gloria de Dios. A tal grado que le dijeron: vete. ¿Cómo es posible? Que miraban un hombre que estaba con 2000 demonios, hermano, terrible. 2000 demonios, dice la Biblia, que abría los sepulcros, había todo, los grillos, es decir, las cadenas. Nada podía contra él. Llega Jesús, lo libera, y todos molestos. Y le dijeron: vete, vete, no te queremos acá. Corrieron al Hijo de Dios.
corrieron al Hijo de Dios. ¿Está aquí todavía? Hay acciones nuestras que pueden hacer que Jesús se sienta cómodo o correr a Jesús de nuestro corazón. Hay cosas que pueden ser de nuestra vida que agraden a Dios, o pueden hacer cosas que le digan: vete, no te queremos acá. Porque cuando Él llega todo cambia, hay liberación, hay paz, transforma todo. Eso es verdad, pero ahí está su presencia para transformarlo todo. Y si hay cosas que estamos haciendo mal, mire, a veces las personas, y esto es verdad, usted que hace las cosas bien, pocos amigos tiene. Voy a mencionar un caso que vi esta semana. Ustedes conocen que el famosísimo Daddy Yankee se convirtió a Cristo hace un año atrás. Se convirtió al Señor y hoy predica la palabra. Hermano, renunció a contratos de más de 150 millones de dólares porque él decidió servir y hoy predica la palabra. Pero hoy que predica la palabra, su esposa le pide el divorcio. Hoy que es cristiano, su esposa le pide divorcio. Y aparte de eso, estaba queriendo sacar algunos milloncitos escondidos por ahí. Y una persona le escribe y le dice: ¿cómo es posible que esta esposa le aguantó 20 años de parranda, 20 años de infidelidad, y se los aguantó? Pero dicen: no le pudo aguantar un año de cristianismo, no le pudo aguantar un año de siervo de Dios. Y esto me da una lección, que la gente prefiere quedarse con los cerdos que con la liberación espiritual. A veces usted no es querido porque tal vez no tenemos o no aportamos para la familia. Y eso pasa, hermano. Eso pasa. Me recuerdo cuando fui hablando de mí, cuando nos reuníamos allá en la casa y mi papá en el hospital le decía: ¿cuánto vamos a poner para el oxígeno, el tambo? Y decía: mira, yo no puedo. Así le decían, no, y comenzaban a menospreciarlo porque servía al Señor. Luego se dieron cuenta que aquel que trabaja y sirve la obra de Dios es mucho más bendecido que otra persona. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que la gente libre adora y honra a Dios. Los cerdos espirituales a veces son abrazados por la gente. Mientras lo desagradable, quise entrar con la introducción de cómo eran los cerdos físicos para que me describa. Y de hecho usted los conoce, hermano. Si yo alguna cosa de verdad le tengo pánico es a los cerdos en términos físicos. Un pastor se iba a morir de un parásito que se le fue a la cabeza. Le operaron, hermano, y de todo. Pero yo le tengo miedo hasta a los chicharrones, hermano. En términos literales, o sea, hablando en eso. Porque usted ya sabe que por naturaleza el cerdo es tremendo. Yo me recuerdo que en la casa llegaba el de un vecino a un lodo, hermano, y no lo va a creer, pero los pedazos de botella de vidrio se los comía, hermano. Y no les hacen daño. Vidrio comían esos bárbaros. Ahora entiendo por qué el Señor ilustra la parte espiritual, porque todo aquello que es inmundo no agrade espiritualmente hablando al Señor. Y a veces tal vez, como dijo Jesús, bueno, lo dijo Santiago, aquel que es amigo del mundo es enemigo de Dios, pero el que es amigo de Dios, dice, es. Jesús le dijeron: vete, queremos los cerdos, pero no queremos liberaciones espirituales. ¿Sabe que Jesús, hablando a los fariseos, les dijo, bueno, a los discípulos: no deis, dijo Jesús, escuche esta palabra, no deis las perlas a los cerdos. El entorno es del Mateo 7, cuando habla, hermano, precisamente de la hipocresía. La perla a los cerdos es que un hijo de Dios no tiene que compartir los valores espirituales con la gente que se burla de las cosas sagradas. Hermanos, óigame por favor, yo estoy en contra que un creyente comparta las cosas de Dios con gente que no tiene nada que ver.
porque al final se van a terminar burlando de la obra del Señor. A eso se refiere Jesús, que no comparta las perlas con los hermanos, las actividades de la iglesia. Si no van con alguien, hermano, que es de la obra, no las comparta. Lo único que van a hacer es criticarlo. Solo en la iglesia. ¿Qué vas a hacer ahí? Que mira que no sé qué. Porque, hermano, eso es compartir las perlas con los cerdos. Es decir, no compartir lo sagrado con la gente que no lo entiende. Estamos ahí. Perfecto. Ahora, ¿qué lecciones aprendemos esta mañana? Acerca, hermano, de los demonios que salieron, y ya de los cerdos. Bueno, hemos hablado en el sentido espiritual que la gente a veces prefiere los cerdos, las inmundicias, y se queda con la gente que aplaude eso que con la gente que es luz. Pero ahora hablemos un poquito también de las lecciones de los demonios que aparecen ahí. Número uno, la primera lección que quiero que aprenda esta mañana, algo muy diferente a lo que ha oído, es que los demonios son homicidas. Hermanos que están aquí esta mañana, los demonios son homicidas. Dice la Biblia que aquel hombre muchas veces lo ataban con grillos, cadenas, mas las cadenas las había hecho pedazos. Desmenuzando los grillos, nadie podía contra él. Ojo a este. Siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los... ¿Y qué más hacía? Voy a decir algo bien fuerte hoy. Se cortaba con piedras. Si usted en algún momento de la vida ha luchado con la depresión, póngale mucho cuidado. Si alguien ha pasado por momentos y pensamientos suicidas, eso tiene un nombre, se llama demonios. Si alguien aún alguna vez quiso, hermano, hasta agarrar por ahí una chile y se quiso cortar, esto se llama demonios. Si en alguna vez usted dijo, ay, dije qué rico huele el veneno, y oye la voz que le dice, tómate unos tragos y así no vas a hacer estorbo en Navidad. Eso se llama demonios. Los demonios son suicidas. ¿Qué hicieron con el hato de cerdos? Le dijeron, Jesús, déjanos aquí. Hay 2,000 cerdos, déjanos. Y que se vayan al despeñadero. ¿Y qué dice la Biblia? Que todos los 2,000 cerdos se ahogaron. ¿Alguien está aquí todavía? Todo pensamiento suicida tiene un nombre. Y son los demonios. Que esta vida no sirve, que a mí no me quiere. Hermano, ¿sabe qué es lo peor? Que hay ventanas que se abren. Conozco personas que cuando no son bien valorados o valoradas, el pensamiento más fácil es, hermano, te voy a quitar la vida para que esta persona me sienta y me llore. Ay, hermano. Mano sabe que no es nada lo que va a sufrir acá y se viene a sufrir al infierno por la eternidad. Porque es pecado atentar contra la vida. La Biblia dice que aquel que destruye este cuerpo, que es el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. No me crees que usted diga, un día me voy a echar una toma de matarrata y un par de pastillas de, ¿cuáles se llaman las de pastillas para curar el maíz? Sulfuro, algo así. Hasta el nombre tiene algo ahí como a futuro. Mano sabe el futuro que le espera. ¿Alguien está aquí todavía esta mañana? Por favor, necesito que esta palabra se le quede en el corazón. Cuidado con los cerdos espirituales, porque son demonios disfrazados que lo llevan al suicidio. Y la gente luego dice, me quiero quitar la vida. Yo le dije a la hermana Mayra, y es de verdad, hermano. Mire, hermana Mayra, mucho la debo de amar a usted, pero la tontería más grande que yo haría es que tomar veneno porque usted no me correspondiera. No. Si se lo quiere tomar, tómeselo usted. Tampoco.
Qué tontería que un hombre o una mujer se quite la vida porque hay un cerdo espiritual llamado homicidio o suicidio, perdón, suicidio. Le dice, voy a quitar la vida y ya va a ver cómo me van a llorar. Uy, hermano, en mi lugar una persona se quitó la vida por un amor no correspondido y mano sabe que esa noche que lo estaban velando ya tenía la otra. ¿Cree usted que el mundo no es así de sucio? No, hermano, mejor en vida que le pasen todas las cuentas a uno. Hermana Mayra, va sacando los tesoros. Los demonios son esa gente enferma, y lo digo así. Hoy, perdóneme, hermano, lo que voy a decir hoy, pero hoy hay tanta tontería. El año pasado, hermano Edgar me contó una historia, porque él jala niños y todo, donde 3 niñas se habían puesto de acuerdo a quitarse la vida, aquí cerca, en un colegio. Y las 2 de ellas se arrepintieron, gloria a Dios. Pero una de ellas, el cerdo espiritual, suicidio, quitó la vida. Se quitó la vida. ¿Cuántas jóvenes hoy solo porque mamá los aconseja se cortan o toman veneno? Y más no saben para dónde van. Van para el infierno, van para el chimbolero, como dicen los abuelitos. Pero ese no es el punto. El punto es el demonio. Dice que le decía a aquel que estaba atado, córtate la vena con piedras. Córtate. Suicídate. ¿Y sabe quién aplaude ahí? El infierno. ¿Sabe quién aplaude cuando nosotros permanecemos fieles a Dios? El cielo. Porque cada vez que un pecador convertido llega allá, hay fiesta, gloria a Dios. Pero cuando alguien va al infierno también hay fiesta. Los demonios son homicidas. Córtate la vida. No vale nada. No, por amor de Dios, si a alguien aquí Dios le está hablando, si alguien aquí ha pasado por pensamientos depresivos, lo peor que puedes hacerle caso a una voz de un demonio de estos. Le vas aquí, mire, y la trabaja bien. Ya vas a ver que te van a extrañar. Ya vas a ver, no, hermano, si después de estar muy querido debe ser uno, después lo olvidan. Ya vas a ver para qué llore, para qué. Ay, hermano, no es nada lo que va a llorar el que se queda al que viene a llorar allá, al otro lado. Pero cuántas voces, gente que se quita la vida. Esta semana me contaron una historia de una persona que estuvo en la iglesia, pero me contaba el pastor que porque le fue infiel, y esta persona trabajaba en seguridad, cuando halló la persona que estaba en el acto mismo de infidelidad, ¿sabe qué hizo? Los mató, pero se mató él. 3 almas. ¿Y sabe qué dicen los cerdos espirituales? Lo logramos. Y el problema es que los vivos aplaudan eso. Óigame por favor, todas aquellas cosas inmundas espirituales nos pueden llevar a la muerte espiritual. Un cerdo espiritual, una inmundicia, el cerdo espiritual es inmundicia espiritual, puede destruir un matrimonio. Por eso yo enseñaba ayer, cuidado con los matrimonios de ocultar cosas que pueden destruir. ¿Quién quita de estar siendo infieles en los teléfonos? De estar recibiendo llamadas de alguien que no es su esposo. Va a destruir la familia, porque hay tal demonio detrás de eso. ¿Quién quita, hermano, estar acobicando aquellas cosas inmundas en nuestro corazón? Eso se llaman cerdos espirituales. ¿Y sabe qué? Trae muerte espiritual a las casas. Conocí un caso de un matrimonio que se destruyó porque uno de ellos miraba pornografía. Ahí estaba la inmundicia del cerdo espiritual. Y la gente, yo lo digo, mire, Dios, hermano, es tan poderoso que orando con la hermana Mayra, una vez estábamos orando y le digo, fíjate que Dios me ha revelado esto y esto. ¿Cómo uno se acerca y le dice a la gente, hermano? Solo le toca orar, le digo. Porque cuando Dios le revela que algo anda mal, Dios no se equivoca, hermano. Y es más, Dios nos ha revelado que hay gente aquí que anda mal. ¿Y qué hace? Se esconde detrás de eso. Oh, pero eso lo va a llevar a la muerte física, espiritual y posiblemente física.
cuídese de los demonios inmundos, porque en primer lugar son homicidas. Número 2, los demonios reconocen la autoridad de Dios. Hoy no he podido verlos de este lado, hermano, solo de este lado. Los demonios reconocen la autoridad de Dios. Dice la Biblia, cuando vio pues que Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Oiga, los demonios que sinvergüenza son. Te conjuro por Dios. ¿Por qué no dijo te conjuro por Satanás, su Dios? Porque reconocen que hay una sola autoridad. ¿Y cuál es esa autoridad? Es Cristo Jesús, el Rey de Gloria, al cual usted y yo servimos. ¿Cuánto sabe que Él es más poderoso que todo demonio? Él es más poderoso que toda legión. Aquel hombre que cargaba un aproximado de 2000 demonios se postró ante Jesús y le decían, perdón, no nos atormentes. Hermano, la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo tiene que incomodar a todos los demonios que están alrededor nuestro. Repito, nuestra presencia a través del Espíritu Santo que cause un efecto a nuestro alrededor. Me gustó una historia que me contó un joven de aquí de la colonia. No la puedo explicar con detalles porque estamos en vivo. Solo le voy a contar esto. Que dice que hay una hermanita que cuando la familia le estaba trabajando a uno de sus padres y pasaba una hermanita cristiana vendiendo, tenían que esperar la hora que la hermanita no pasara. No sé, porque cuando ella pasaba se les caía todo el altar diabólico. No oraba. Te estoy contando de algo que, si usted no sabía que hay aquí, hermano. Hay personas, no aquí en la iglesia, no esté viendo el de la par, allá afuera, hay gente que practica eso. Y algunos se asustó. ¿Tú practicas eso? No, los de aquí no. Allá afuera, óigame por favor. Y dice que cuando pasaba se les caía el altar demoníaco y la hermana ni siquiera se daba cuenta. Dígale que está a la par. Nosotros tenemos que oler a Dios, a presencia del Altísimo. Nosotros tenemos, hermano, en este fin de año que cargar la unción de Dios para que todo demonio inmundo, hermano, salga de nuestros alrededores. Porque mi casa y yo, dijo aquel hombre, serviremos a Dios. Templo Cristiano, vamos a servir a quien tiene la autoridad, al Dios poderoso. Los demonios se postran ante su presencia. ¿Se acuerda que dice la Biblia que trajeron el arca del pacto y se la pusieron al frente al dios Dagón? Segundo de Samuel capítulo 6. Y lo llevaron al templo y se lo pusieron. Dice la Biblia que el siguiente día la mano del dios Dagón estaba por un lado, el pie por otro lado, la cabeza por otro lado. Y dijeron: ¿qué ha pasado aquí? Y sacaron la presencia de Dios, el arca del pacto, porque los filisteos reconocieron que nuestro Dios es más poderoso que toda obra de hechicería, que toda obra de maldad. Ese es mi Dios, hermano. Por eso usted no le tenga miedo que le van a mandar a poner no sé qué, que una rana, que un sapo, que un conejo, que una culebra, que un muñeco con alfiler, hermano. Usted y yo golemos a Dios. Tenemos su presencia. ¿Y qué, hermano? Mire, no le haga caso a eso, hermano. Mire, a mí hasta con fecha me mandaban a decir, y aquí estoy. ¿Por qué cargo la presencia de Dios si usted también carga la presencia de Dios? Mira que no me preocupo que me manden a decir cosas o que me amenacen. Ay, hermano, si no me han corrido los hermanos de la iglesia, no van a correr los brujos, hermano. Una mala cara suya no me corre, hermano. Más con ganas predico. Seguimos. Los demonios, óigame por favor, aprenda esto esta mañana. Los demonios son territoriales. Esto sí es preocupante. Tiene que aprender esto esta mañana. Número 3, los demonios son territoriales. Se lo explico.
versículo 10, dice que los demonios le rogaban a Jesús que no los echara fuera de aquella. ¿Por qué? Les pregunto esta mañana. Agárrese lo que le voy a decir. Los demonios saben en qué casa se sienten cómodos. Los demonios saben en qué ciudad, pueblo se sienten cómodos. ¿Alguien está aquí todavía? Usted tiene que saber quién fue el primer dueño de su casa, de su carro y de todo lo que usted anda. Yo acostumbro a ungir a donde yo voy. Se lo explico por qué. Usted no sabe si en su casa habitó. Hermano Víctor me levantó la mano, me asustó. No, hermano, está estirándose. Me asustó, siervo Víctor. Usted no sabe si en su casa habitó alguien que practicaba. ¿Y qué sucede? Cuando alguien llegó un hijo de Dios, sí llegó un hijo de Dios, pero no se quieren ir porque son territoriales. ¿Qué sucede cuando hay un espíritu de esos meros raros? Se quiere quedar donde él habitó. Le estoy hablando totalmente algo bíblico. En la Biblia hay muchos casos donde los demonios no querían salir. ¿Por qué no se quería ir de la región de Gadara? Porque Gadara prefirieron los cerdos que la liberación. Ellos dijeron, esta gente nos ama, está más interesado en el puerco que en las almas, está más interesado en las cosas inmundas que en los santos. Se sentían cómodos. Ojo, ojo, ojo. A mí me ha tocado que andar orando por casas donde hay y le botan los muebles. Pero de repente me doy cuenta que a esa gente le encanta ver programas de películas de Freddy, películas de... Oiga, aunque parezca broma, perdónenme lo que voy a decir ahora, pero aún los niños a veces, y yo nunca lo acostumbré ni a los niños ni a mí, ver películas de Harry Potter. Te voy a decir, pastor, es fantasía, pero la dueña de esa obra dijo una sola palabra, dijo, mi enfoque es superar a la Biblia en sus tomos. Desde ahí hay una blasfemia para mí. Yo sé que todo es fantasía, la escoba y todo esto, el concurso y el viejo ahí del cáliz, todo esto es locura. Yo lo sé. El que tiene ahí yo lo sé. Dije cáliz, hermano, así se llama el volado. No me está diciendo que estoy diciendo de cáliz. Cáliz es apellido. No me vaya a mal entender. Los que han visto la película me van a entender de qué estoy hablando. ¿Quiénes han visto la película? Ya oro por ustedes porque andan algún demonio ahí. Carlos Rodríguez, son territoriales los demonios. Y si uno los acobija viendo hermanos, chuquedades, ahí se quedan. Y se quedan y cuesta echarlos, hermano. ¿Sabe qué decía sabe qué decía a alguien que estaba orando? Ese no oré yo, sería mentirle. Oró mi pastor amigo y dice que le decía, de aquí nadie me saca. Porque se había acostumbrado a estar en el cuerpo. Dios mío, los demonios son suicidas, homicidas. Los demonios son o reconocen la autoridad de Dios, pero los demonios son, es decir, ellos saben dónde se sienten cómodos. Unja su casa, unja todo, dígale, esto aquí vive un hijo de Dios. No necesita que mande llamar el pastor. Mire, pastor, que andan unos gatos endemoniados. No, hermanos, andan en brama, pero que de repente hostigan esos gatos, ¿verdad? Pero de verdad, hermano, ahí de repente, ¿sabe que en la casa nosotros nunca hemos visto a alguien? Nada. Ay, hermano. Pero cuando va a dormir otro pastor aquí, y yo lo que le dije, él lo carga, porque a mí nunca me ha parecido nada. Si uno, hermano, vaya que nunca, que se caiga aquí, que no, verdad, que no se, que llegan ahí, que llega la chica. Hermano querido, nosotros le pertenecemos a Dios.
Y hay gente que lo persiguen los demonios. ¿Por qué? La pregunta. No estamos hablando de creyentes posicionados, porque un creyente que tiene el Espíritu Santo no debe y no puede posicionarle un demonio. Puede influir afuera, pero no dentro. No dentro. No dentro. No puede. La Biblia dice que no hay dos reinos dentro de una sola persona. No puede. Pero son territoriales. Le voy a contar esto. En una congregación, muy delicado lo que le voy a decir. Ya casi termino, hermano. Muy delicado. Le dije que era un mensaje totalmente diferente a lo del domingo. En una iglesia, casi siempre los ministros caían adulterio o fornicación. Una vez, un hombre que tenía visiones me dijo: en aquel lugar hay un demonio en esa atmósfera de ese lugar. ¿Por qué? Le dije. Estaba en 3 días de ayuno y me mencionó el lugar y de repente vi un demonio con cuerpo de caballo, cara de mujer, y me empezó a describir, y muy bonito, pero el cuerpo, y me empezó a explicar y me dijo: ¿y sabes qué? La parte de la espalda como del caballo tenía a un lado decía fornicación y en el otro decía adulterio, me dijo. Yo le digo, pero no entiendo. Me dice: en ese lugar caen los ministros del Señor porque un demonio se ha alojado en ese lugar. Le voy a explicar algo. Cuando uno estudia teología, estudia la parte de los ángeles. ¿Y sabe qué? Cada demonio o cada lugar tiene un principado y tiene autoridad. O sea, San José de las Flores está cubierto por un enviado de Satanás. Estoy hablando de la gente, no del ambiente. De acuerdo a estudiar la arqueología, cada lugar tiene un demonio. ¿Y sabe cuál es la puerta que el demonio usa? El patrono del pueblo. Es allí donde entra. ¿Cuál sería el de aquí? Dígalo suave porque estamos en vivo. A través de eso se mueve la idolatría, la brujería y el pecado. A través de esa puerta. Y él tiene su jerarquía demoníaca. En todo pueblo. En todo pueblo. Al estudio bíblico. Entonces se da cuenta que son territoriales. Cuesta que se vayan cuando quieran. ¿Sabe qué le decían a Jesús? No nos lleves allá, no nos mandes allá. Queremos quedarnos. ¿Por qué le pidieron el hato de cerdos? Para que los cerdos se ahogaran en el mar, pero ellos quedarse. Antes del tiempo, sabían que se les termina el día, pero decían: por favor, déjanos acá. Hermanos, espero que después de esta prédica usted se ponga, diga: no, yo no voy a admitir un espíritu de drogadicción. Y no quiero mencionar a los demás por no ofender esta mañana, pero usted debe saber qué tipo de ideología se mueve en su casa. Esos son demonios, hay que echarlos de ahí. No hablo de sus hijos, hablo del espíritu que manipula todo esto. El que está entendiendo, diga amén. Lo último, los demonios son inmundos. Y aquí cierro, 2 minutos. Le rogaban los demonios diciendo: envíanos. ¿A dónde? A los cerdos. ¿Por qué los cerdos? ¿Por qué no pidieron entrar en cualquier otro animal? Un ejemplo, ovejas. Sino que querían los cerdos. Y usted va a decir: de aquí en adelante, como uno como cerdo, pastor, va a ser el demonio. No, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Estoy hablando espiritualmente. Usted ya lo compró y va a dar vuelta el cochinito allí. Cómalo, hermano, en nombre del Señor. Ore y ahí va. Pero estoy hablando en términos espirituales. ¿Por qué los cerdos? Porque los cerdos son inmundos. Y los demonios no pueden habitar donde está limpio. ¿Qué dice la Biblia? Que ellos habitan donde han dejado desalojado y no está Dios. ¿Sabe cuál es el error? Dice la Biblia: aquel que esté en la casa, dice, y se van los demonios. Pero cuando viene, ve limpio, es decir, todavía no ha llegado a la presencia de Dios, dice: aquí tengo que habitar. ¿Y por qué regresa al mismo lugar? ¿Por qué? ¿Sí? Y 2 son inmundos. Todo aquel tipo de inmundicia es cabida a los demonios. Y dice la Biblia
que le rogaban que se quedaran. Hermano, aquello manipulación de demonios en las cosas no espirituales, en aquello que parece que no daña, pero allí hay manipulación. ¿Y sabe qué? ¿Se acuerda usted que el hijo pródigo se fue a apacentar? Y estaba y dice que deseaba comer las algarrobas de aquellos animales. ¿Por qué? Cuando él se ve inmundo, dice: yo no soy digno de ser hijo. Voy a ser un jornalero en la casa de mi padre. Pero gloria a Dios que papá lo estaba esperando. Pero los demonios son inmundos. Y todas aquellas inmundicias hay que sacarlas de nuestra vida, porque son cabida a los demonios. Póngase pie, por favor. Hay 3 pensamientos que quiero dejarle esta mañana. Y es que la peor basura que puede entrar a nuestra vida son los pensamientos autodestructivos. ¿Qué son aquellos pensamientos? La peor basura son aquellos pensamientos: yo no sirvo, yo no soy nada, yo no soy nadie, no me quieren en casa, soy un estorbo en la sociedad, no tengo preparación, no valgo nada. El peor basura que puede entrar a la vida de una persona son pensamientos autodestructivos. Es la peor basura del diablo. Y por eso hay que desecharla. Muchas veces nos afanamos por cuidar el cuerpo, pero lo que debemos de cuidar es nuestra mente. El cuerpo solo hace lo que le pide la mente, la que debemos de cuidar. Jesús enseñó que no es lo que sale del hombre, hablando en términos literales, lo que contamina al hombre, sino lo que entra a nuestras vidas. ¿A qué me refiero? Lo que consumo a través de lo que veo, de lo que toco, de lo que hago, de lo que pienso. Y si eso entra a mi vida, eso destruye. Hermanos, a mí me habló el Señor mucho a través de esta palabra. No podemos cuidar cerdos espirituales, no. Aquellas cosas inmundas y destructivas tienen que irse de la vida. Créame lo que nunca, pero nunca en 25 años había tenido una frescura para entender esta palabra tan. No me lo enseñaron, no lo vi. Dios me habló. Donde la gente le dijeron: Jesús, vete, vete. Donde a Pablo y Silas lo metieron a la cárcel en Filipos por liberar a una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Porque la gente se queda con aquello que parece provechoso, pero dañino, y no con lo de Dios, aunque parezca pérdida. Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos para cuidarnos de los cerdos espirituales. Yo sé que se necesita mucho valor para poder, Señor, predicar y vivir un mensaje como estos. Pero hay cosas inmundas que a veces son la puerta para que el enemigo haga pedazos. Esta mañana, Dios, solo quiero pedirte que la iglesia se santifique para ti. Y que aunque a veces no le aplaudan y no lo quieran, pero que tenga la capacidad de poner a Dios allí. Tal vez no comparten, Señor, lo que nosotros como hijos de Dios, pero esta mañana hemos enseñado tu palabra. Y yo sé que tú nos hablas. Quiero vivir para ti. Quiero agradar. Que mi corazón esté limpio. Porque solo los de limpio corazón verán a Dios. Ayúdanos para vivir para ti. En el nombre de Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual.
Padre, pon en mí tu corazón, pon en mí. Oh, porque todo necesita, Señor, porque todo lo que hay necesita más de ti. Necesito más de ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse unos 5 minutos, ya nos vamos. Vamos a recolectar las ofrendas, los diezmos. Si Dios lo ha bendecido,